Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 207, tu árbol genealógico. Mi padre nunca me habló acerca de su vida antes de vivir en Inglaterra y de casarse con mi madre. No sabía prácticamente nada acerca de sus antecedentes. Hace 4 años me contactó el Museo Judío de Berlín, el cual estaba haciendo algunas investigaciones sobre la familia Gumbel. Me enviaron una copia de mi árbol genealógico y descubrí que mi tatarabuelo se llamaba Abraham Gumbel, mi bisabuelo se llamaba Isaac y su hermano Moisés. Mi padre era judío, titulado como abogado y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Tubinga, Alemania, recibido en 1927. Un día leyó el libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, Mein Kampf, y supo lo que probablemente le sucedería a alguien como él, quien era conocido como un israelita. Viajó a Inglaterra y se certificó como abogado inglés también. Con el tiempo, su hermana y sus padres llegaron a Inglaterra también. Gran parte del resto de su familia murió en Dachau, en Riga y en otros campos de concentración nazis. El trato recibido por el pueblo judío a través de los siglos ha sido complejo y a veces trágico. En ocasiones, incluso pasajes de la Biblia han sido malinterpretados y mal aplicados como un arma de abuso contra el pueblo judío. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era la nación de Israel. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Compartimos una historia común y un árbol genealógico. Adoramos al mismo Dios y según el apóstol Pablo, el camino de la salvación es el mismo para todos nosotros. Vamos a leer en la versión PET el Salmo 89 del versículo 14 al 18. Tu reino está construido sobre la verdad y la justicia. El fiel amor y la lealtad marchan delante de ti. Qué afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría. Ellos andan a la luz de tu presencia. Tu nombre los hace felices, alaban tu justicia. Tú eres su fuerza asombrosa, su fortaleza viene de ti. Señor, tú eres nuestro escudo, nuestro Rey es el Santísimo de Israel. Tu Dios es el Dios de Israel. El Señor a quien adoramos es el Santo de Israel. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. El salmista dice del Señor: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos, el amor y la verdad. La elección de Dios del pueblo de Israel no lo hace inicuo e injusto. Él es un Dios de amor y fidelidad. Ama a toda la gente. El fundamento de su trono es la justicia y el derecho. Actuará de manera que es correcta y su trato a otras naciones nunca será injusto. Dios quiso que todas las naciones fueran bendecidas por medio de Israel. Aquello ha sido posible en estos tiempos gracias a Jesús. Puedes caminar en comunión con Dios y experimentar la bendición de la cual habla este salmo. Dichosos los que caminan a la luz de su presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque eres su gloria y su poder. Como resultado, caminamos en volandas. Señor, ayúdame hoy a caminar en la luz de tu presencia y a regocijarme en tu nombre todo el día. Vamos a leer juntos Romanos 9, versículo 22. Eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Versículo 23. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que Él ha preparado para recibir su gloria. Nosotros somos el pueblo que Dios ha preparado, su pueblo elegido. No es solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y entre los que no son judíos. Así dice en el libro de Oseas: a los que no eran mi pueblo los llamaré mi pueblo. A la mujer que no era amada la llamaré mi amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron ustedes no son mi pueblo, serán llamados
hijos del Dios viviente. Isaías proclama acerca de Israel: el pueblo de Israel es tan numeroso como los granos de arena de la playa, pero solo unos pocos de ellos se salvarán, porque el Señor terminará rápidamente de castigar al mundo. Así como dijo Isaías, el Señor Todopoderoso ha dejado que unos pocos de nuestros descendientes sigan con vida. Si no fuera así, ya nos habría destruido como a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué significa todo esto? Significa que los que no eran judíos y ni siquiera estaban buscando la aprobación de Dios, la consiguieron, pero fue por la fe que llegaron a ser aprobados por Dios. Y el pueblo de Israel, que sí estaba buscando cumplir la ley para que Dios lo aprobara, no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos en lugar de confiar en Dios. Tropezaron con la piedra de tropiezo. Está escrito: miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que los hará caer, pero quien confíe en ella no será defraudado. Amén. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 10 también. Vamos a leer el 10 hasta el 4, del versículo 1 hasta el versículo 4. Hermanos míos, mi mayor deseo y mi oración es que Dios los salve a todos los judíos. Puedo decir esto en su favor: hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante. No han entendido cómo es que Dios nos aprueba. Por eso trataron de ser aprobados a su manera y no aceptaron la manera como Dios nos aprueba. En lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. Amén. Tu salvación comenzó con Israel. El plan de salvación de Dios comenzó con Israel. Su plan para Israel, los judíos y para el resto de los gentiles están indisolublemente unidos. ¿Qué significa esto para ti hoy? Dios tenía un plan para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Su plan de salvación va más allá de únicamente la nación de Israel. La salvación se basa en fe, no en nuestras buenas obras. Se basa en misericordia, no en aquello que nosotros merecemos. Se basa en creencia, no en donde naciste. Para demostrar esto, Pablo continúa basándose en las palabras de Oseas. Dios había dicho que llamaría a las personas que no son mis pueblo, es decir, a los gentiles, a mi pueblo, a mi amada y a los hijos del Dios viviente. Es un privilegio asombroso ser parte del pueblo de Dios, amado por Dios, llamados a ser sus hijos, el objeto de su misericordia, preparados de antemano para la gloria a fin de hacernos conocer las riquezas de su gloria. Bajo el nuevo pacto nadie está excluido, todo el mundo puede salvarse. Dios ha hecho posible a través de Jesús la justificación por medio de la fe. Jesús es el camino de la salvación. Algunos tropezarán con él, pero el que confíe en él no será defraudado. Eso es lo que leemos en el versículo 33. Pablo ama al pueblo de Israel, ellos son su pueblo, él anhela que se salven e intercede fervientemente por su salvación. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración es que los israelitas lleguen a ser salvos. Solo hay una manera de que sean salvos y es por la fe a través de la justicia que viene de Dios. Esta justicia viene por medio de Cristo. Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Que Cristo es el fin de la ley es una declaración enorme y revolucionaria que cambia vidas y la historia. Ha cambiado mucho debate sobre lo que Pablo quiso decir exactamente. Sin embargo, algunas cosas están claras. Primero, que Jesús te ha liberado para buscar la salvación a través de la ley. O sea, nadie puede ser salvo por la ley. Nadie aparte de Jesús ha logrado mantener toda la ley. Cristo es el fin de la ley, quien te ha liberado de tratar de establecer tu propia justicia. En su lugar, ahora recibes la justicia que proviene de Dios. En segundo lugar, Cristo es el fin de la ley, porque ha cumplido la ley. Jesús una vez se describió a sí mismo como aquel que vino a cumplir la ley. Eso lo pueden encontrar en Mateo 5:17. El propósito de la ley era señalarnos a Jesús. Eso lo pueden encontrar en Gálatas 3:24. Ahora Jesús ha venido, su rol ha sido completado. Tercero, Cristo es el fin de la ley, pues Él ha guardado la ley. Jesús es la única persona que siempre guardó la ley, pero a través de la cruz recibes el beneficio de su obediencia. En cuarto lugar,
Cristo es el fin de la ley, pues Él te ha liberado de la carga y la condenación de la ley. Vivimos nuestra vida bajo una nube negra de condenación porque estamos fallando constantemente, pero gracias a Jesús ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. Esto lo pueden leer en Romanos 8:1. Oremos juntos. Señor, gracias porque la salvación está abierta a todos a través de la fe en Jesús. Hoy oro por el pueblo de Israel. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos. Amén. Yo les invito a que me acompañen a leer Primera de Crónicas, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Descendientes de Adán y de Noé. Adán, Tet, Enos. Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Descendientes de Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog y Madai. Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanín. Los descendientes de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Egipto, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javila, Sapta, Ragama y Sapteca. Los hijos de Ragama eran Saba y Dedán. Cus fue también el papá de Nimrod, quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Egipto fue el antepasado de las tribus de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas. Los filisteos son descendientes de los caslujitas. Canaán fue el papá de Sidón, su primer hijo, y de Het. Canaán también fue el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos y los jamatitas. Descendientes de Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsafat, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad fue el papá de Sela, quien fue el papá de Eber. Eber tuvo dos hijos. Uno se llamó Pelec, que quiere decir división. Le pusieron ese nombre porque en la época en que vivió los habitantes de la tierra se dividieron. El hermano de Pelec se llamaba Joctán. Joctán fue el papá de Almodad, Seleb, Hazar, Mabed, Jeraj, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron descendientes de Joctán. Sen, Arfaxad, Sela, Eber, Pelec, Reu, Serug, Nahor, Teraj y Abraham, el cual es el mismo Abraham. Descendientes de Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Isaac e Ismael tuvieron varios descendientes. El hijo mayor de Ismael fue Nebayot. Los demás hijos fueron Cedar, Abel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis y Sedema. Todos esos fueron los hijos de Ismael. Estos fueron los hijos que tuvo Setura, otra de las esposas de Abraham: Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac, Sua. Los hijos de Joxán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abidá y Eldá. Todos ellos fueron los descendientes de Setura. Descendientes de Isaac. Abraham fue el papá de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Eús, Jalán y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Tema, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo otro hijo con Timna y se llamó Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Los edomitas. Los hijos de Seir fueron Lotán, Jobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, Disán. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. La hermana de Lotán era Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam.
Los hijos de Zibeón fueron Aya y Aná. Aná fue el papá de Disón. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Ezer fueron Bilán, Sabán y Yacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Reyes de Edom. Edom tuvo varios reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes que los israelitas tuvieran reyes. Estos reyes fueron Bela, hijo de Beor. Su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, Jobab reinó en su lugar. Jobab era hijo de Sera, nacido en Bosra. Cuando Jobab murió, Husán reinó en su lugar. Husán era de la tierra de los temanitas. Cuando Husán murió, Hadad, hijo de Bedad, reinó en su lugar. Hadad derrotó a Madián en el campo de Moab y su ciudad fue llamada Avit. Cuando Hadad murió, Sanla reinó en su lugar, era de la ciudad de Masreca. Cuando Sanla murió, Saúl reinó en su lugar. Saúl era de Rehobot, que queda en el río Éufrates. Cuando Saúl murió, Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar. Cuando Baal-Hanán murió, Hadad reinó en su lugar y su ciudad se llamaba Pau. La esposa de Hadad se llamaba Meitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Después de la muerte de Hadad, gobernaron en Edom varios jefes, Timna, Alba y Yetet. Aholibama, Elá, Pinzón, Kenaz, Temán, Mitzar, Magdiel e Iram. Esos fueron los jefes de Edom. Vamos a leer también Primera de Crónicas 2, versículo 1 al 17. Hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Judá. Judá y una mujer de Canaán llamada Batsuha tuvieron 3 hijos, Onán y Selá. El mayor era pero por ser tan malo el Señor le quitó la vida. La nuera de Judá llamada Tamar tuvo con él otros 2 hijos, Fares y Zera. Judá tuvo 5 hijos en total. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Zera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol, Darda, 5 en total. Carmi fue el papá de Simri, quien tuvo un hijo llamado Acar. Este Acar fue quien metió en dificultades a Israel cuando actuó de mala fe y ocultó lo que Dios había ordenado destruir como ofrenda a Dios. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Hezrón fueron Jaramel, Ram y Kelubai. Ram fue el papá de Aminadab. Aminadab fue el papá de Nazón, jefe del pueblo de Judá. Nazón fue el papá de Salomón. Salomón fue el papá de Boz. Boz fue el papá de Obed y Obed fue el papá de Isaí. Isaí fue el papá de varios hijos y el primero fue Eliab, el segundo Aminadab, el tercero Sima, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén y el séptimo David. Las hijas fueron Sarbia y Abigail. Los 3 hijos de Sarbia fueron Abisaí, Joab y Asael. Abigail tuvo un hijo llamado Amasa. El papá de Amasa era Jeter, el ismaelita. Amén. Tu historia está ligada a Israel. En este pasaje vemos otro árbol genealógico. Este es mi árbol genealógico y también es el tuyo. Los nombres inician esta historia. Escriben Eugene Peterson. Cientos y cientos de nombres, listas de nombres, página tras página de nombres y nombres personales. La historia santa no se construye a partir de fuerzas impersonales o ideas abstractas. Se teje de nombres, personas, cada una única. El libro de Crónicas erige una defensa sólida contra la religión despersonalizada. Hay más de una forma de contar una historia. Los 2 libros de Crónica abarcan el mismo periodo en los libros de Samuel y Reyes. En el nuevo escritor, posiblemente Esdras, escribiendo 100 años más tarde, traza la historia de Israel desde Adán hasta el regreso del exilio. En estos capítulos vemos que la historia de Israel es nuestra historia. Nuestra historia se remonta a Adán y al comienzo de la raza humana. La iglesia se remonta a Abraham. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Tanto Israel como la iglesia de Jesucristo miran a Abraham como su padre. En el capítulo 2, el cronista traza la historia de Israel a través de los hijos de Israel hasta David.
Una vez más, la historia de Israel es tu historia. La iglesia comenzó con el llamado de Dios a Abraham y ha continuado a través de los siglos hasta ahora. Que la iglesia sea popular o impopular, grande o pequeña, es relativamente de poca importancia. La gente habla de la iglesia como si fuera un fenómeno bastante marginal al que solo le interesa ganar popularidad. La única pregunta que hacen los medios es si es popular o no. Pero como señaló el obispo Leslie Newbigin, esto es absurdo. La iglesia ha sobrevivido a grandes imperios, sistemas filosóficos y sistemas totalitarios. Dentro de 20 años, las cosas que parecen ocupar todo el horizonte del pensamiento público ahora simplemente serán fantasmas medio recordados del pasado, pero la iglesia seguirá allí. Esta realidad tiene que estar en el centro de nuestro pensamiento como cristianos. Oremos juntos. Gracias, Señor, por nuestro árbol genealógico, en común con el pueblo de Israel. Gracias por el sorprendente privilegio que tenemos de ser parte del pueblo de Dios, el cual remonta nuestra historia al comienzo de la raza humana a través de Adán, Abraham e Israel, y continúa hasta nuestros días. Amén. Pipa añade, el Salmo 89:14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Con toda la agitación política y los gobiernos cambiantes que hay por todo el mundo, la justicia y el derecho deben ser la base de cualquier forma de gobierno. Sigamos orando por los líderes mundiales. Amén. Muchas gracias por conectarse a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.